Muy bien, pues seguimos. Ya hemos visto cómo viajan los datos, ¿verdad? Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿A qué velocidad pueden ir? ¿Hay un tope, una barrera física que no se puede cruzar? Pues venga, vamos a meternos en faena y a descubrirlo. Eso es. O sea, ¿qué es lo que nos frena? ¿Por qué las cosas no van, no sé, a la velocidad de la luz? ¿Qué hay detrás de esa barrita de progreso cuando descargamos algo? Bueno, pues vamos a intentar descifrar juntos cuál es ese límite de velocidad definitivo para la información. Vale, pero antes de nada, para poder hablar de velocidad, tenemos que tener claros los conceptos. Es como en un coche, ¿no? No es lo mismo la velocidad que las revoluciones del motor. Aquí pasa algo parecido. Vamos a hablar de baudios y de bits. Son dos cosas que suenan parecido, que la gente mezcla mucho, pero que son, bueno, la diferencia es fundamental. A ver, empecemos por los baudios. Para entenderlo, por un momento, hay que olvidarse de lo que se está enviando, de la información en sí. Un baudio es simplemente cuántas veces por segundo cambia la señal. Imagina un cable, pues el baudio mide cuántas veces cambia el voltaje, o la frecuencia, o lo que sea. Es, por así decirlo, el pulso eléctrico del cable, el ritmo al que late. Y aquí lo vemos en el caso más sencillo que se pueda imaginar. Pensemos en un interruptor de la luz. Solo tiene dos estados, ¿no? Encendido o apagado, un 1 o un 0. Pues bien, en este caso, cada vez que le damos al interruptor, cada clic es un cambio de señal, y ese cambio de señal transporta un único bit de información. Así de simple. Aquí, y solo aquí, la velocidad en baudios coincide con la de bits por segundo. Un cambio, un bit. Y ahora sí, vamos con la medida que todo el mundo conoce, los bits por segundo, los famosos BPS. Esto ya sí que es lo que nos interesa de verdad. Es la cantidad de información real, ¿sabes? Los unos y ceros que forman nuestras fotos, los vídeos, los mensajes, todo lo que viaja por la red cada segundo. Pero claro, aquí es donde está el truco, donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué pasa si en lugar de un interruptor normal usamos uno de esos con regulador de intensidad? Uno que tenga, por ejemplo, 4 niveles, apagado, bajo, medio y alto. Pues que ahora cada cambio de nivel, cada vez que movemos la ruedecita, puede significar más de un bit. Podría ser 00, 01, 10 o 11. Fíjate, estamos enviando el doble de información, pero la señal no está cambiando más rápido. Los baudios son los mismos, pero los bits por segundo se han multiplicado. La analogía del autobús aquí es perfecta para que quede claro. Imagina que los baudios son la velocidad a la que va el autobús por la autopista, los kilómetros por hora, y los bits por segundo son el número de pasajeros que lleva dentro. ¿Lo ves? Podemos tener un autobús que va a toda pastilla, pero casi vacío. O podemos tener un autobús que va más despacio, pero que va hasta los topes, con gente de pie. Queda claro que una cosa es la velocidad del vehículo y otra la cantidad de gente que transporta. Muy bien, ahora que ya distinguimos entre el ritmo del cable y la información que lleva, vamos a imaginar un escenario idílico, un mundo de fantasía donde no hay interferencias, no hay ruido, nada que moleste, una autopista de la información perfecta, lisa, sin un solo bache. Es en este mundo ideal donde aparece el teorema de Nyquist. Lo que vino a decir Nyquist es algo que, en el fondo, es de sentido común. En esta autopista perfecta, la velocidad máxima que podemos alcanzar depende de una cosa, su ancho de banda. O sea, el número de carriles que tiene. A más carriles, más coches pueden pasar a la vez. Simple, ¿verdad? Más ancho de banda, más velocidad potencial. Y bueno, esta es la fórmula que lo calcula. No, que nadie se asuste, que es más fácil de lo que parece. Básicamente, nos dice que la velocidad máxima teórica es 2 veces el ancho de banda, la b, multiplicado por el logaritmo de los niveles de señal que usamos, la n. Dicho de otra forma, el número de carriles de la autopista por la cantidad de información que metemos en cada coche. Vamos a ver un ejemplo práctico, uno un poco retro, eso sí. La vieja línea de teléfono de cobre. Tenía un ancho de banda muy justito, unos 4000 hercios. Si usamos la señal más simple posible, con solo dos niveles, un 1 y un 0, la fórmula de Nyquist nos dice que en un mundo perfecto y sin ruido podríamos llegar a 8000 bits por segundo. Para los que se acuerden de los módems de 56K y sus ruidos, bueno, pues este era su límite teórico, su sueño inalcanzable. Claro que todo esto de Nyquist estaba muy bien en la teoría, pero la realidad siempre se abre paso, y el mundo real pues no es perfecto. A nuestra autopista de datos le salen baches, hay tormentas, hay ruido. Es el momento de volver a la Tierra y hablar de las imperfecciones que lo complican todo. El primer problema, y el más obvio, es la atenuación. Es muy fácil de entender. Es como cuando gritas. Cuanto más lejos está la persona, más flojito le llega tu voz. Pues con una señal eléctrica pasa exactamente lo mismo. Con la distancia va perdiendo fuerza, se va atenuando, y si llega demasiado débil al otro extremo, pues el mensaje no se entiende. Luego está la distorsión. Este es un poco más sutil. Imagina que envías un pulso eléctrico perfectamente cuadrado, un 1 digital de libro.
Pues resulta que el propio cable, por sus características físicas, tiende a redondearlo, a deformarlo. Así que lo que llega al otro lado ya no es un cuadrado perfecto, es una especie de onda. Y claro, si se deforma demasiado, el receptor puede confundir un 1 con un 0. Y por fin llegamos al enemigo público número 1, el gran villano de la transmisión de datos, el ruido. ¿Qué es el ruido? Pues básicamente cualquier señal eléctrica que no queremos y que se mete por medio. Es como estar en una llamada importante y que de fondo se cuele el ruido de una obra. Ese barullo eléctrico es el factor que en la práctica más nos limita la velocidad. Y si tenemos un villano, necesitamos un héroe. Y ese héroe fue el gran Claude Shannon. Él desarrolló un teorema que por fin bajaba al mundo real. Un modelo que aceptaba que el ruido existe, que es inevitable, y que había que contar con él para calcular el verdadero límite de velocidad. Y la clave de la fórmula de Shannon, su golpe de genialidad, está en ese último trocito, PS partido por PN. Esto no es más que la relación señal/ruido, es decir, cómo de fuerte es nuestra señal, la potencia de la señal, o PS, comparada con el ruido de fondo, la potencia del ruido, o PN. Es pura lógica. Cuanto más alto hablemos por encima del barullo, mejor se nos entenderá. Esa relación es crucial. Volvamos por última vez a nuestra vieja línea de teléfono. Mismo ancho de banda, pero ahora le metemos un nivel de ruido típico, el que había en la realidad. Aplicamos la fórmula de Shannon y, ¡sorpresa!, el límite ya no son 8000 bps. El límite real, con ruido, baja hasta unos 39,8 kilobits por segundo. Fíjate qué diferencia. Ya no es el sueño de Nyquist, pero es una cifra mucho más parecida a la velocidad que de verdad tenían aquellos módems. Y ya que el ruido es tan importante, vamos a dedicarle un momento para ver de dónde sale. Vamos a ponerle cara a algunos de los tipos de interferencias más comunes que nos fastidian la conexión. Por un lado tenemos lo que se llama diafonía, o en inglés crosstalk. Esto pasa cuando hay muchos cables juntos y la señal de uno se cuela en el de al lado. Es el típico caso de cuando hablabas por un teléfono fijo y de fondo oías otra conversación. Pues eso. Y por otro lado, el ruido de impulso. Estos son picos de energía muy cortos pero muy fuertes. El chispazo de un motor al arrancar, la caída de un rayo cerca, son como bofetadas eléctricas que pueden destrozar los datos que se están enviando en ese preciso instante. Así que, resumiendo, Nyquist nos dio el límite teórico, la velocidad en un mundo ideal. Y Shannon nos puso los pies en la tierra, dándonos el límite real que impone el ruido, sobre todo en los cables de cobre de toda la vida. Pero claro, hoy en día los datos ya no viajan solo por cobre, viajan como pulsos de luz por la fibra óptica o por el aire como señales Wi-Fi o 5G. Y esto nos deja con una pregunta final muy interesante. Si todo esto definía las barreras del cobre, ¿cuáles son los límites ahora? ¿Qué nuevas físicas, qué nuevos ruidos definen la velocidad máxima hoy en día? Pero bueno, esa ya es otra historia.